Y le voy a invitar, hermano, por favor, que tomemos un momento ahí en su lugar. Le voy a invitar a que ore, por favor, que ore por un servidor, ore para que tanto usted como cada uno de mis hermanos podamos estar atentos a la palabra, que de mi boca no salga nada que no esté sancionada por el Espíritu Santo de nuestro Dios, y que podamos entender lo que Dios quiere hablar a nuestra vida a través de su palabra, no a través de mi boca, sino de su palabra. Acompáñeme, por favor, a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, rogamos que nos permitas escudriñar tu palabra. Quita, Señor, cualquier estorbo en este momento, Señor, que impida que tu palabra sea predicada y proclamada. No permita, Señor, que el enemigo pueda estropear, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, sea fielmente expuesta y entendida. Que cualquier cosa, Señor, alrededor, Señor, de nuestras vidas que pueda interrumpir el entender tu palabra, quítala, Señor. Permite que yo pueda expresar y exponer tu palabra fielmente en el nombre de Jesús. Amén. Le hemos llamado a esta serie de sermones, le hemos llamado nuestra historia. Porque sin duda que este tema de la historia de la iglesia primitiva es nuestra historia, hermanos. Así es como inicia la iglesia cristiana desde el tiempo de los apóstoles. Y quisiera compartir algo. Cuando yo era pequeño, sí, ya escuché un por ahí. Cuando yo era pequeño, hermanos, recuerdo que cuando mi papá nos llevaba a un río, jugábamos a que con nuestro cuerpo y nuestras manos queríamos interrumpir el viaje del agua. ¿Cuántas veces no se puso en el río para detener el cauce del agua? Era imposible. Es imposible que con nuestras manos o nuestro cuerpo, a lo mejor si el arroyo es muy angosto, a lo mejor tratamos por un momento de evitar que el agua pase a través de nuestros dedos. Pero era imposible. El pasaje que vamos a estudiar, hermanos, el día de hoy, nos va a enseñar que también, así como detener el agua de un río a través de nuestras manos, el evangelio, hermanos, es imposible de detener. Nada puede detener la obra del evangelio. ¿Escuchó usted bien? Nada puede detener la obra del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque es poder de Dios. El día de hoy veremos cómo en el tiempo de esta iglesia primitiva hubo mucha gente que intentó detener la obra del evangelio. Pero ¿sabe qué? Estas personas creyeron que el evangelio era como una vela que simplemente soplando podía ser apagada. Pero nunca se dieron cuenta que el evangelio no era una vela, sí era un fuego, pero no como el que da una vela, sino como aquel fuego que arde en medio del campo, que con un poco de viento a la vela podemos apagarla, pero con el viento del campo en un fuego inmenso no se apaga, sino que hace, arde más.
las brasas brincan de un lado a otro y empiezan a agarrar otra área seca del campo, y entonces el fuego empieza a crecer más y más. Así es la obra del Evangelio. Cuando hay alguien que desea apagarla, como en este caso el viento, lo único que hace es que el Evangelio florezca y crezca más, hermanos. Este viento lo entendemos como esa persecución, esa opresión, esa oposición que hay porque el Evangelio crezca. El pasaje que estaremos estudiando el día de hoy se encuentra en Hechos capítulo 5, del verso 33 al 42. Hechos capítulo 5, y vamos a adelantar hasta el verso 33. Los hermanos de proyección. Verso 33 al 42. Antes de entrar al pasaje del día de hoy, quiero compartirles un poco de lo que sucedía antes de este pasaje. Los apóstoles estaban predicando el Evangelio, pero había oposición. ¿Cuántas veces no los apóstoles, en este caso Pedro, levantó la voz y le dijo a los judíos: nuestro Padre Dios, Padre de Abraham, Padre de Isaac, Padre de Jacob, ha levantado de los muertos a Jesús. Y es a este Jesús a quien resucitado proclamamos. Y le dijo a los judíos: ustedes lo mataron. ¿Sabe qué quisieron hacer los judíos? Quisieron matar a los apóstoles. Quisieron matar a los apóstoles porque Pedro les estaba diciendo: ustedes mataron a Jesús. Ellos se indignaron y los quisieron matar, pero antes los metieron a la cárcel. Luego vemos más adelante en el verso 17 cómo los apóstoles se encontraban en medio de la oposición, hermanos. Los apóstoles se encontraban haciendo milagros, se encontraban haciendo señales y prodigios. Pero los judíos llegaron, el Sanedrín, los metieron a la cárcel. Pero el poder del Señor los sacó de la cárcel. ¿Y qué los puso a hacer? A predicar el Evangelio. Hermanos, este pequeño contexto de lo que sucede en el pasaje nos enseña que nada puede detener el avance del Evangelio porque es poder de Dios. Nada puede detener el avance del Evangelio porque es poder de Dios. Así como nosotros no podemos detener ese río con nuestras propias manos porque se escapa el agua, así es imposible detener el avance del Evangelio. Acompáñeme al verso 33. Aquí inicia la reflexión de la palabra de esta tarde. Recuerde, estamos en Hechos capítulo 5, verso 33. Dice el pasaje así. Está también en sus pantallas por si alguien quiere leerlo. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. ¿Qué es lo que habían escuchado los judíos? El Sanedrín, la corte de los judíos, de los fariseos y de los esenios y de todos estos fariseos que formaban este Sanedrín, los saduceos principalmente. Habían escuchado que Pedro les estaba echando la culpa de que ellos habían matado a Cristo. Pero ellos no habían escuchado, aunque Pedro se los había dicho,
¿No habían escuchado que Abraham, Jacob, Isaac hablaban de este Cristo resucitado? Permítame, no lo busque. Permítame acudir a Lucas, capítulo 24. Recuerde que Lucas es el mismo escritor del libro de los Hechos. El Señor Jesús en Lucas capítulo 24, verso 27, fíjese lo que le decía Jesús a sus apóstoles. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicaba lo referente a él en todas las escrituras. Hermano, Jesús les estaba diciendo a sus apóstoles, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, allá con Abraham, luego con los profetas, luego con los jueces, bueno, primero con los jueces, luego los profetas, anunciaban a Jesucristo. Desde Génesis 3:15 tenemos esto que le conocemos como el protoevangelio, cuando Dios le dice a la serpiente, de la simiente la simiente de la mujer te pisará en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estaba haciendo una declaración completa y directa a Satanás. Dios le estaba diciendo a Satanás, de la simiente de la mujer vendrá el Salvador. Y podemos hacer un recuento así con Abraham, cuando le habla de esa simiente. Podemos hacer un recuento con los profetas. Y llegando a Pablo, cuando en Pablo Gálatas 3 dice, la simiente de la cual hablaba Abraham es Cristo, ahí en Gálatas 3. Esto lo había enseñado también Pedro. Pero ellos, los Sanedrín, los judíos, no escucharon eso. Lo único que escucharon fue cuando Pedro les dijo, ustedes han matado a Jesús. Ellos se enojaron y querían matarlos. Verso 34. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. La enseñanza que vamos a estar viendo, hermanos, tiene que ver con la oposición y el propósito de Dios. ¿Había una oposición por compartir el evangelio? Sí. Pero vamos a ver que el propósito de Dios, hermanos, se cumple en medio de la oposición. El Sanedrín quería matar a los apóstoles por predicar el evangelio, pero se levantó un judío, un hombre respetado, que si bien es cierto, no comulgaba con las enseñanzas del cristianismo, Dios lo usó, sin duda, hermanos, para detener la muerte inevitable a los apóstoles. Oigan, este Sanedrín que estaba enfrente de los apóstoles, ellos habían ordenado la muerte de nuestro Señor Jesucristo tan solo unos días atrás. Tal vez algunos meses atrás. Si mataron al Mesías, si crucificaron al Mesías prometido, ¿qué no iban a hacer con aquellos que predicaban a ese Mesías resucitado? Por supuesto que los iban a matar, pero se paró este hombre, Gamaliel, y les dijo, no los maten. Vean el verso 35. Hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer, porque hace algún tiempo, Teudas, alguna persona que se levantó políticamente en contra del gobierno romano, se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto. Y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada.
¿Qué está diciendo Gamaliel? Que estos hombres seguían a ese tal Teudas y que al morir se dispersó ese movimiento. ¿Cómo le llamamos hoy vulgarmente o cotidianamente este tipo de cosas? Muerto el perro, se acabó la rabia. Lo que Gamaliel está diciendo, oigan, déjenlos. Así como sucedió con este político que andaba levantándose políticamente, si esto que ellos predican no es de Dios, no va a prosperar. Y da otro ejemplo. Verso 37. Dice que después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo. Aquí ya podemos identificar un poco más acerca de este tal Judas. Recuerden que el censo ocurrió alrededor del año 6 antes de Cristo. O hubo otro gran censo alrededor del año 9 después de Cristo. No sabemos a qué se refiere Gamaliel, a cuál de estos dos grandes censos. Si al censo que hubo 6 años antes de Cristo o el de 8 años después. No sabemos, pero podemos entender que Gamaliel está haciendo referencia a alguno de estos grandes censos que había pasado en la historia de los judíos. Dice, después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que le seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres. Déjenlos en paz. Porque si este plan o acción, escúchelo, porque si este plan o acción, esto que ellos predican es de hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlo. No sea que se hallen luchando contra Dios. Hermanos, yo le pregunto, ¿ese movimiento que los apóstoles estaban llevando a cabo era de Dios o de los hombres? ¿Por qué? Porque llevamos 2000 años, hermanos, y el evangelio sigue avanzando y avanzando. ¿Qué va a hacer usted? ¿Mantenerse a lo lejos? ¿O se va a querer subir, hermano, a ese movimiento del cristianismo? Tal vez nos estés acompañando tú, querido amigo, hermano. Tal vez has venido a la iglesia solo los domingos a escuchar la palabra y solamente te acercas a la iglesia como para sentirte bien moralmente. Ya fui a la iglesia o te acercas de verdad a la iglesia para venir a adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para adorar al Padre, para pedirle al Espíritu Santo que guíe nuestra vida en toda nuestra manera de vivir. Hermanos, este pasaje, recuerde que Lucas le está escribiendo a Teófilo, y sin duda que Lucas le está diciendo a Teófilo, Teófilo, súbete a este movimiento, pertenece a este movimiento del evangelio, porque nada lo podrá detener, porque es poder de Dios. ¿En cuántos países, hermanos, creyendo que el evangelio es una mentira, no lo dejan entrar? Platicábamos hace unos domingos acerca de China, que es uno de los países donde prohíbe la entrada a Biblias, prohíbe el que se comparte el evangelio de una manera directa. Hubo un tiempo en donde China recientemente no permitía que la Navidad se celebrara. ¿Por qué? Porque era un momento en donde se podía compartir de Jesucristo, de lo que Dios, amando a su pueblo, envió a su Hijo Jesucristo para morir por tu pecado y por el mío.
Y eso no lo podían permitir. Oiga, yo le pregunto, ¿por qué si esos países creen que el evangelio es una farsa, por qué lo prohíben? El consejo de Gamaliel: si es de los hombres, perecerá, pero si es de Dios, no lo podréis detener. Y durante 2000 años, hermanos, no se pudo detener. En la historia del cristianismo podemos ver cómo cristianos en el tiempo de Pablo y de Pedro, alrededor del año 60, eran echados a los leones, autorizado por Nerón, quien en ese momento era el César, el que estaba al frente del Imperio Romano. Le decían a los cristianos: no confieses a Cristo como Señor y Salvador. Confiesa que no sigues a Cristo y te dejaremos libres. Y ellos decidieron enfrentar los leones y morir porque habían creído en el Cristo resucitado, hermanos. Habían visto a Jesucristo resucitado. Por muchos años el Imperio Romano intentó destruir este movimiento. Pedro, Pablo, alrededor del año 66 al 69, murieron a manos de Nerón, el César del Imperio Romano, quien poco tiempo después se suicidó. Estaba loco ese hombre. Pero antes de suicidarse, movido por el enemigo, por Satanás, hermanos, mató a cuanto cristiano pudo. Y no solo eso, sino que en los primeros siglos, el siglo primero, el siglo segundo y parte del siglo tercero, la historia del cristianismo nos muestra, hermano, cómo los cristianos morían predicando el evangelio. Por eso el apóstol Pablo, cuando se encontraba esta situación difícil de que los cristianos, si confesaban a Cristo con su boca, les costaba la vida. Por eso Romanos 10, 9 y 10, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma: si confiesas al Señor con tu boca y lo crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué lo dice Pedro? Hoy podemos decir muchos de nosotros: sí, yo confieso a Cristo. Hermanos, hoy lo decimos fácil, pero en el contexto del apóstol Pablo, confesar a Cristo les costaba la vida. Para ellos en ese momento confesar a Cristo significaba morir. Por eso les dice: si confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos, serás salvo. Esta obra, hermanos, no se puede detener porque es poder de Dios. Dios usó en su soberanía, Dios usa a Gamaliel. Hermanos, esto nos enseña algo. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control aún de las autoridades. Dios tiene control de las circunstancias. La situación que vivimos en nuestro país, los que somos de Cuautla, bueno, los de Yautepec ya ni qué decir. Pero de donde usted venga, hermano, la situación de inseguridad es terrible. Hermano, no se preocupe. Dios tiene todas las cosas en control. De alguna manera, Dios está usando esto, hermano, para que como iglesia de Cristo nos levantemos, hermanos, a orar por estas necesidades, a seguir predicando el evangelio. Verso 38. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá, pero si es de Dios, no podrán destruirlo, no sea que se hallen luchando contra Dios.
Y con esto pasamos a la segunda enseñanza de esta tarde. Recuerde, hermanos, que el Evangelio es como ese fuego que arde. Y la oposición es como el viento, hermanos, que sopla buscando apagar las llamas del Evangelio. Pero lo único que hace es expandir las brasas y que mucha gente siga escuchando del Evangelio. Hermanos, a Dios le plació, al Padre le plació revelarse por medio del Hijo. Al Padre le plació traer salvación por medio de Jesús. Así lo podemos ver. Juan 3:33, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que vamos a ver en el verso 40 y 41 cuál es el precio, hermano, de la obediencia. Verso 40 y 41. El Sanedrín, los judíos, aceptaron el consejo de Dios y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, pues, salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Permítame volverle a hacer una pregunta. ¿Cómo salieron los apóstoles? Los habían golpeado, hermanos. Los habían azotado. Y ellos salieron contentos porque habían sido testigos de Jesucristo. El azote no fue una advertencia ligera, hermanos. No creo que simplemente les hayan dado unas palmadas. Fue un castigo físico y doloroso, pero también humillante, porque muchas veces los desnudaban. Les ordenaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y quiero decirte algo, el mundo, escuche bien esto, hermano, el mundo buscará que usted y yo no proclamemos el Evangelio. El mundo de alguna manera buscará que la iglesia no proclame el Evangelio. Tu familia buscará de alguna manera que tal vez tú desistas del Evangelio. Tal vez se burlará de ti. Tus amigos tal vez te dejarán de hablar. En tu trabajo tal vez te rechazarán porque tú eres un aleluya. Hermano, no te sientas triste. Hagamos lo que pasó con la vida de los apóstoles. Se regocijaron. Escuche cómo dice. Se regocijaron de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por el nombre de Jesús. Cuando nos rechacen, hermanos, cuando vayamos con las personas y les digamos, el Dios creador de todos los cielos, el Dios creador de la tierra y de todo lo que vemos, mandó a su Hijo Jesucristo para que por medio de Jesús pudiéramos ser salvos de nuestro pecado. Y solamente creyendo en Él podemos tener salvación y vida eterna. Cuando la persona escuche eso, a lo mejor se va a dar la media vuelta y te va a dejar hablando. Si es tu familia, tal vez te va a empezar a reprochar. Si es alguien de trabajo, te va a dejar de hablar. Hermanos, no te sientas mal. Siéntete gozoso de que estás sufriendo por el nombre de Cristo. Para el mundo, el azote es una vergüenza. Para el cristiano fiel y verdadero, es un honor, si es por causa de Cristo. Y quiero concluir con este último punto, el verso 42.
una misión clara. Los apóstoles tenían la misión, su misión la tenían clara. El Señor Jesús, al resucitar a las afueras de Galilea, poco después de que Jesús resucitó, les dijo: vayan y enseñen a todo el mundo. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a guardar todas las cosas que yo os he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión, el Señor se las enseña al resucitar, poco tiempo después de resucitar, allá fuera de Galilea. Lo puede ver en Mateo capítulo 28, verso 16. Pero al ascender al cielo, en el momento en que Jesús estaba ascendiendo al cielo, lo vemos en Hechos capítulo 1, Jesús les vuelve a dar otra indicación: ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que estaban haciendo los apóstoles. Estaban haciendo testigos de Jesucristo. ¿Qué está haciendo usted, hermano? ¿Está llevando a cabo la misión? ¿O solo venimos al domingo, creemos que es lo que Dios nos ha mandado, venir el día domingo, levantar nuestras manos, orar, leer la Biblia, un pasaje en la semana? Y esa es la historia del cristianismo. A eso el Señor nos ha llamado, de las tinieblas a su luz admirable, como dice el apóstol Pedro. No, hermanos, el Señor Jesús nos ha llamado a compartir el evangelio. Dios desde la eternidad decidió que la salvación sería de esta manera. ¿Qué está haciendo usted, hermano? ¿Está tomando en serio el cristianismo? ¿Está tomando en serio el compartir el evangelio? No importa en dónde sea, con su familia, en el trabajo. Obviamente, si en el trabajo te dicen que ahí no puedes predicar, hermanos, es normal. No lo hagas ahí. Pero saliendo, síguele predicando al compañero que te estaba poniendo atención. Vea lo que dice el verso 42. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Esta idea, hermanos, de Jesús como el Cristo es una idea que viene desde el Antiguo Testamento. Dios, en su soberanía, desde el Antiguo Testamento, hermanos, anunció la llegada de un Mesías. Cristo quiere decir eso: Mesías, ungido, enviado. Dios desde el Antiguo Testamento había enseñado que iba a venir a su pueblo un Salvador. Así lo dice Isaías, capítulo 7 y capítulo 9. Un Salvador. Por eso aquí, cuando hace la referencia de Jesús como el Cristo, Lucas está diciendo: oigan, judíos, escuche, principalmente a Teófilo también, que aunque no era judío, era romano, al quien le escribe la carta, le está diciendo: Jesús, el que nació de la Virgen, Jesús, el que era carpintero, posiblemente constructor, hijo de José, ese Jesús es el Cristo. Ese Jesús es el Mesías prometido. Por eso es importante esta conexión que hace Lucas
dice, y proclamaban el evangelio de Jesús como el Cristo. Es decir, no era un hombre común y corriente. No entendemos, hermanos, esta idea de Jesús como Dios y como hombre, pero la Biblia nos enseña de ese Jesús 100% hombre y 100% Dios. En un México, hermanos, donde a veces nos sentimos intimidados por la persecución de alguna otra religión muy arraigada en nuestro país. Si sentimos cierto rechazo por personas que comulgan en la religión predominante de nuestro país, y tú estás predicando el evangelio a ese familiar, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, y hay rechazo, siéntete gozoso por ser rechazado en el nombre de Cristo. Y recuerda esto, hermanos, aunque te rechacen, la obra del evangelio es indetenible. La obra del evangelio va a continuar porque es poder de Dios, hermanos, como ese río que no podemos detener con nuestras manos. Si en tu trabajo o familia se burlan de ti por ser cristiano, no te desanimes. Al igual que los apóstoles, tú has sido llamado digno de representar a Cristo. Cambia tu queja por gozo. La iglesia primitiva crecía en generosidad y unidad por el evangelio. El texto dice que por las casas iban enseñando el evangelio. Nuestra mayor oportunidad de predicar no es aquí en el culto. Por supuesto que ocupamos el culto para compartir el evangelio. Recuerde que el evangelio es salvación al no creyente, pero es santidad al creyente. Salva al gentil, al que no tiene a Cristo, y da santidad al creyente. Pero la mayor oportunidad que tenemos, hermanos, es para compartir el evangelio en nuestra comunidad, en nuestras casas, a la hora de comer, a la hora de pararnos, a la hora de estar con nuestra familia, a la hora de estar con nuestros amigos, con los vecinos, en todo nuestro entorno. Esa es la mayor oportunidad que tenemos de compartir el evangelio. No digo, hermano, no digo que no vayamos a las casas a ir tocando. No me dejarán mentir los hermanos de Puxla. Estuvimos haciendo una tarde de evangelismo alrededor de la casa. Éramos cerca de 8 o 10 hermanos que salimos en grupo a compartir de la palabra de Dios. Una tarde, creo que recuerdo un jueves. Hermanos, si nos abrieron, por lo menos a mí, de 12 casas, si nos abrió una o dos fue mucho. Y eso porque era una tienda, ya estaba abierta. Pudimos compartir el evangelio con los que andaban caminando y llevaban un garrafón. Recuerdo, a mí me tocó compartir con un par de jóvenes que llevaban un garrafón y se detuvieron. Cuando ellos se detuvieron dije, ya. Si no se hubiesen detenido ni hablar, pero se detuvieron y escucharon el evangelio de Jesucristo. No digo que no hagamos eso, pero vayamos, hermanos, a nuestro entorno donde nos conocen. Muchas veces no vamos a nuestro entorno porque nos conocen y saben cómo somos. Concluyo con esto. El capítulo 5 de Hechos termina con una nota de victoria. No porque los problemas terminaron, sino porque la iglesia decidió que obedecer a Dios era más importante que su propia comodidad. La iglesia entendió
que obedecer a Dios era más importante que su propia comodidad. Si estamos haciendo la obra de Dios, hermanos, tenemos su respaldo. Si estamos haciendo la obra del Padre, tenemos su respaldo. Salgamos de aquí no con miedo a la persecución, sino con la determinación de que pase lo que pase, no dejaremos de enseñar y predicar a Jesucristo, porque al Padre así le plació. El Padre pudo en la eternidad decir: la salvación vendrá con aquel que me adore. Pero podemos ver en toda la Escritura que al Padre le plació traer salvación solo por Jesucristo, incluso desde el Antiguo Testamento. A Abraham le dijo: por tu fe has sido hecho justo. ¿Cuál fe? ¿Una fe en Dios solamente? Fe en la promesa que Dios le había dado, que de él vendría una simiente y que de esa simiente vendría una gran nación. En esa fe fue que Abraham puso todo lo que él creía. Y yo quiero invitarte, hermano, en nuestro entorno tal vez no estamos sufriendo persecución. Tal vez aquí no llegan y nos cierran las puertas, prohibiéndonos a que prediquemos a Cristo. Tal vez no salgamos. ¿Dónde está Isra? Marcelino. Bajó. Mi hermano Marcelino y mi hermano Isra salieron a compartir el evangelio a Huastepec en la semana. No llegó ninguna autoridad y los metió a la cárcel por predicar a Cristo. No tenemos ninguna restricción legal, hermanos. ¿Sabe qué es lo que nos está obstruyendo compartir el evangelio? Nuestro temor y nuestra vergüenza. Yo quiero invitarte, hermano, en esta tarde, que si consideramos, hermanos, caminar en Cristo, si nos consideramos, hermanos, dignos de llevar el nombre de cristianos, caminemos, hermanos, como el Señor demanda en su palabra. Caminemos, hermanos, como el Señor nos enseña que andemos, Señor, hermanos, caminando en santidad. ¿Tenemos errores? ¿Cometemos pecado? Sí, pero dice el apóstol Juan, en Cristo tenemos nuestro intercesor. Pero también el apóstol Pablo dice: hermanos, no sigamos pecando y pecando para que la gracia abunde. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Romanos 6:1 el apóstol Pablo. De ninguna manera. Hermanos, proclamemos el evangelio. De todos modos, con o sin usted, con o sin mí, la obra del evangelio va a avanzar, hermanos, porque es poder de Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón, Señor, te pido perdón, Señor, Padre. Porque, Señor, conociendo lo que tú, Señor, has querido para mi vida, no lo proclamo, Señor. Perdóname, Padre. Tu Espíritu Santo mora en mí. Pero a veces la cobardía, Señor, la vergüenza, el qué dirán, están impidiendo que yo pueda proclamar la tarea, Señor, la misión a la cual tú me has enviado. Entiendo que si yo no lo hago, las piedras hablarán. Pero tú lo que quieres es que nosotros vayamos, Señor. Tal vez con temor, tal vez con vergüenza, pero proclamemos al Cristo resucitado. Porque solo en Él hay salvación.
y vida eterna. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En el nombre de Jesús, te ruego, Señor. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.